le doy contexto a las palabras de Quique Sánchez Flores sobre los mediapuntas del Real Madrid. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Este es un vídeo algo distinto y que seguramente repita a lo largo de los meses respecto a otros protagonistas, y es que me parece que puede ser interesante el tratar de matizar, si creo que es conveniente, las declaraciones de algunos personajes importantes, o por lo menos que tienen cierta relevancia en el mundo del fútbol, y en este caso el protagonista de las palabras, y lo que me va a llevar a darle contexto y a realizar un vídeo que yo creo que puede ser ciertamente interesante es Quique Sánchez Flores, un entrenador que lleva muchos años entrenando equipos de primera división, o sea que sabe perfectamente lo que dice, pero yo creo que en este caso se equivoca bastante. Lo que dice Quique es que es inconcebible que el Real Madrid lleve 5 meses más o menos sin jugar con medias puntas, teniendo en cuenta que el Real Madrid tiene a Jude Bellingham, a Arda Güler, a Franco Mastantuono y a Brahim en esa zona, y además, para darle más valor a las palabras que dice, se pasa a la acera de enfrente, al Barcelona, y es que dice que en el Barcelona sí que juegan, por ejemplo, Fermín o Rafinha. Es importante, es interesante este matiz que le da, metiendo a Rafinha como si fuera un mediapunta. No se lo voy a criticar porque vale, puedo entender por dónde viene, pero entonces no está teniendo el mismo criterio a la hora de estar hablando de los mediapuntas del Real Madrid y los mediapuntas del Barcelona. ¿Por qué? Porque el Real Madrid ha jugado 4-2-3-1. Hasta más o menos el derbi o un poco después del derbi, que ahora iré con ello, a ir desclasificando los archivos, podríamos decir, el Real Madrid jugaba 4-2-3-1 y muchas veces jugaba con Franco en la derecha. Entonces, si Rafinha en la izquierda para Quique Sánchez Flores está siendo un media punta, Franco cuando estaba jugando en la derecha, o algún partido que ha jugado Brahim en la derecha, se puede decir que el Real Madrid ha jugado con ese media punta en la derecha. Así que sus palabras no están siendo del todo precisas. Si te sirve para uno, te tiene que servir para el otro. Lo que dice de que el Real Madrid se ha encontrado con dos centrocampistas que no generan fútbol y con la falta del media punta no consiguen conectar con los de arriba, en parte puede ser entendible lo que quiere decir, pero es mentira, en el sentido de el Real Madrid sí ha jugado con media punta este año. El Real Madrid ha jugado con Arda Güler de media punta varios partidos, hasta el derbi. Hasta el derbi, el Real Madrid, y a excepción de un partido que Güler fue suplente, y del primer partido de la temporada que Güler contra los Osasuna siguió la línea continuista del Mundial de Clubes y en lugar de ejercer de media punta total, ejercía más de centrocampista, pero ahí se vio cómo había una simbiosis especial con Mbappé, que es evidente. Es un delantero que rompe mucho al espacio, Mbappé, y Güler es uno de los mejores jugadores del mundo filtrando ese pase final. Entonces, la simbiosis iba a ser perfecta y se vio como efectivamente era de esa manera. Entonces, para tratar de potenciar esta simbiosis, lo que pasó Arda Güler fue de ser centrocampista a jugar por delante de los dos centrocampistas. Normalmente eran Tchouaméni y Fede Valverde. Luego, con el tiempo, llegaron las lesiones en el lateral derecho, entonces Fede Valverde pasó al lateral derecho, en fin, todo ese tipo de cosas que ahora iré con ellas, ¿no? Pero Arda Güler partía como mediapunta, era el mediapunta que estaba por detrás de Mbappé. Y he de recordar que hasta el derbi, ahora iré con el derbi, ya sabéis lo que pasó en ese partido, no solo la derrota, no me refiero a eso. Hasta el derbi, el Real Madrid, y ya digo, salvo esas dos excepciones, el primer partido contra los Osasuna por una cuestión táctica y un partido en el que Güler fue suplente, el Real Madrid jugó 4-2-3-1 con Arda Güler de media punta puro. Y muchos de esos partidos además tenía también a Franco en la derecha. O sea que eso que dice Quique en realidad no es así. Y en esos 9 partidos, o 8 podríamos decir, el Real Madrid cosechó 8 victorias. Es decir, el Real Madrid en ese momento estaba bien estructurado. Recordemos, ese Real Madrid robaba arriba, ese Real Madrid tenía una posesión efectiva y tenía capacidad para encontrar de manera fácil a Mbappé con Arda Güler. Precisamente con ese Real Madrid se veía muy pocas veces a Courtois. Con ese Real Madrid muchos ya decíamos, bueno, yo creo que lo que es el día a día para la Liga está solventado. Tenemos que ver, lógicamente, lo que será luego los partidos grandes, la Champions y todo ese tipo de cosas. Eso era evidente que lo teníamos todavía en el debe. Además, en ese caso, lógicamente, muchos decíamos, porque era evidente, no está Bellingham. Sabemos que Bellingham cuando vuelva va a jugar. Entonces, en el momento en el que entre Bellingham, van a cambiar cosas en el equipo. De manera absolutamente clara. Además, ya digo, de que es un jugador que sabes que va a jugar por el peso específico que tiene y por todo lo que engloba
El paquete Bellingham es un jugador que tiene un encaje ciertamente especial, vamos a dejarlo en especial, y en este caso era bastante contracultural o movía demasiadas cosas respecto a el 11 que estaba funcionando. Y efectivamente eso sucedió. En el derbi del Atleti de Madrid, yo no digo que si hubiera salido con el plan que estábamos hasta entonces, hubiese ganado, porque el Atleti de Madrid era un rival distinto a lo que nos estábamos enfrentando. Eso quiero dejarlo claro. Pero contra el Atleti de Madrid se vio a Güler desplazado a la derecha y Bellingham pasó a jugar parte en el centro del campo. Franco se fue al banquillo. Ese fue uno de los comienzos del cambio táctico que generó esa falta de mediapuntas que está diciendo Quique desde entonces. En ese partido, ya se sabe, perdimos con estrépito. Los dos partidos siguientes, Kairat y Villarreal, Bellingham volvió a ser suplente y el Madrid volvió a pasar a jugar con el 4-2-3-1. Esos dos partidos se volvieron a ganar. A partir de ahí, Bellingham entra de lleno en el 11 del Real Madrid. ¿Eso qué sucede? Eso genera una serie de cambio de roles. Además, también sucede la lesión de Franco Mastantuono. Desde el partido contra el Valencia, Franco Mastantuono no ha estado. No ha estado o por lesión o por pocos minutos que ha tenido en los últimos partidos, o ni siquiera ya por rendimiento como el otro día pudimos ver. Ese partido contra el Valencia y el anterior contra la Juventus, podemos ver a un Jude Bellingham y a un Arda Güler compartiendo centro del campo, es decir, podríamos acceder a eso que ha dicho Quique Sánchez Flores de mediapuntas tal, bueno, pues podríamos decir que sí estaban jugando esos mediapuntas como interiores, pero ejerciendo en algunos momentos funciones de media punta, y podríamos decir que funcionó, tanto con la Juventus como con el Valencia, eso funcionó. ¿Qué sucede? Que el cambio de esquema del 4-2-3-1 al 4-3-3 genera una serie de cambios también a nivel de todo, de presión, de equilibrio del equipo, de muchas cosas. Además se fueron cayendo otra serie de piezas. Se fue cayendo la presión de Mbappé, empezó a caer Vinicius. Vinicius, desde el Villarreal, ha aparecido 3 veces en el marcador en 18 partidos. En el marcador me refiero, lo concretizo en este caso para hablar de gol o asistencia. Ya sé que ha habido partidos en los que no ha tenido gol y asistencia, pero ha tenido un buen impacto en el juego o en el partido, como pudo ser mismamente el clásico, no este, sino el de Liga, el que luego sucedió todo lo del cambio y tal. Ese partido fue muy muy bueno, aunque no tuvo ni gol ni asistencia, pero fue muy bueno. Pero lo quiero concretar en esto, en gol o asistencia. Hasta entonces Vinicius estaba teniendo un buen arranque, de hecho estaba siendo numéricamente el mejor arranque en su historia en el Real Madrid, alternando incluso titularidades con suplencias, saliendo en minutos finales como contra el Oviedo y siendo importante en la consecución de esa victoria. En fin, había una serie de cosas que fueron cambiando. ¿Qué cambió también? La caída de Huijsen. Se está valorando muy poco lo que ha supuesto la caída de este jugador, aparte del cambio de esquema, de la dejadez en la presión de Mbappé especialmente y también de Vinicius, de la pérdida de capacidad de hacer cifras de Vinicius, de la pérdida en cuanto a la lesión de Franco, de la incorporación de Jude Bellingham al 11. Todo ese tipo de situaciones han generado lo que estamos viendo ahora en la deriva del Real Madrid. Pero atentos a la baja de Huijsen, Huijsen cae contra el Villarreal y luego entre lesiones o bajo rendimiento, además de ese impasse en el derbi, que fue un partido lamentable suyo, pero más allá de ese derbi, todos los partidos de Huijsen estaban siendo de altísimo nivel, salvo el partido contra la Real Sociedad, que le expulsan, bueno, el CTA le expulsa en el minuto 20 y pico o así. El resto de los partidos estaban siendo muy importantes de Dean Huijsen. Recordemos incluso en el Mundial de Clubes, que seguramente el PSG nos hubiera ganado igual, en el Mundial de Clubes contra el PSG, Huijsen no estuvo. O sea, era uno de los jugadores importantes en ese esquema. ¿Por qué? Porque a esa falta de creatividad en esos primeros pases con Tchouaméni y con Valverde ejerciendo ese doble pivote, se estaba permitiendo el lujo de posicionar a Arda Güler de media punta, porque con Huijsen casi que te podías saltar la línea del centro del campo, casi que podías encontrar directamente a Güler, además de que tenías algunos minutos de Arnold, que quieras o no, pues es un jugador que te conectaba bien desde el lateral derecho, el buen inicio que hizo Carreras también en ese aspecto, es decir, era un equipo bastante más equilibrado, bastante más coherente y compacto. Incluso Franco, que aunque no nos está ofreciendo muchas cosas en ataque, sí que a nivel de equilibrio cerraba de mejor manera esa presión en el lado derecho, acompañaba de mejor manera y potenciaba la presión con Mbappé y Vinicius. Güler en la media punta, ahora Güler de centrocampista,
que para mí lo es y lo va a ser, o por lo menos lo va a ser. Sé que ahora de mediapunta Güler es un jugador realmente importante y que de centrocampista, aunque yo creo que también tiene que ver con su cambio físico, ya sabéis y tal, se está quedando físicamente corto y en un equipo en el que no le permite establecer un juego de manera equilibrada, está constantemente haciendo esfuerzos raros, digamos, o sea, no termina de ser un equilibrio el equipo, y en ese ida y vuelta, podemos decir, en esas carreras constantes que se pueden dar en el partido, pues Güler no está apareciendo como si, por ejemplo, pueda aparecer Camavinga, que por eso está eligiendo en los últimos partidos a Xabi Alonso, estaba eligiendo a Camavinga, porque en ese aporte, en esa ruptura que había en el partido, sí que te puede generar más Camavinga que un Arda Güler. Pero de Arda Güler se mencionaba muy poco cuando jugaba de media punta lo positivo que era para el grupo a nivel de presión. Arda Güler era un jugador que presionaba de manera muy inteligente desde la media punta, que acompañaba lógicamente la presión que ejercían Vinicius, el propio Mbappé también, Franco desde la derecha, compensaba a Fede Valverde en el doble pivote con Tchouaméni. Tchouaméni estaba altísimo buscando esa recuperación precisamente porque Valverde le guardaba la espalda, que el uruguayo en esos partidos ni mucho menos estaba brillando. De hecho, tengo un vídeo en el canal analizando el cambio que supuso, el cambio táctico respecto a Fede Valverde del Mundial de Clubes al inicio de temporada y cómo fue empezando a cambiar su rol, y eso le restó brillantez, pero le generaba también equilibrio al equipo. Valverde no estaba haciendo de manera individual algo brillante, actuaciones rotundas desde el punto de vista individual, pero desde el punto de vista del equilibrio del equipo estaba aportando exactamente lo que necesitaba él mismo. Tanto Valverde en este caso como Tchouaméni, mucho más suelto, mucho más robando hacia adelante, como Huijsen, como encima apareció un grandísimo Militao que nos aportó muchas cosas también. Entonces ha habido una serie de cosas que se han ido cayendo y que es lo que ha ido resquebrajando al grupo. Por supuesto también se ha resquebrajado desde dentro, desde el vestuario. Eso ha generado también que una serie de futbolistas luego a la hora de jugar pues estén haciendo lo que están haciendo, ¿no? Pero lo que dice Quique de que el Real Madrid está jugando sin media punta es mentira. El Real Madrid ha jugado con media punta, Arda Güler, el Real Madrid estaba ganando todos sus partidos y la inclusión de Bellingham desplazó, bueno, primero compartió centro del campo con Güler y esos dos partidos, Juventus y Valencia, fueron realmente buenos, pero a partir de ahí eso empezaba a haber una serie de grietas, la presión no es de la misma manera y se han empezado a ir cayendo piezas. Ya digo, muy importante la baja de Huijsen a nivel de estructura del equipo, muy importante, no se le está dando la importancia que tenía. Incluso la caída de Franco desde la derecha también ha sido ciertamente relevante. Y si en las propias palabras de Quique mete a Rafinha como media punta, entonces tiene que meter sí o sí a Franco como media punta. Y desde la derecha, Franco en ese 4-2-3-1 estaba ejerciendo de media punta y le estaba dando las cosas al equipo que precisamente demanda, que es esa especie de conexión entre el centro del campo o la defensa y la delantera. Esto lo digo incluso en el análisis de un gol. Una situación tiene múltiples factores. Igual que un gol importa no solo el que marca el gol y el que da el gol, sino el que puede estar generando en base a sus movimientos desatenciones en el rival y una mejor situación para sus compañeros a la hora de poder dar ese gol o a la hora de poder recibir, desbordar e incluso disparar a portería, pues esto es lo mismo. No es únicamente la inclusión, podríamos decir, forzada de Jude Bellingham en el 11 lo que ha ido generando esa serie de descompensaciones en el equipo. Como digo, esa caída de Franco desde la derecha, ese meter de repente a Fede Valverde de lateral derecho porque está habiendo lesiones, eso ha alterado también la posición y la capacidad de Tchouaméni para pesar en según qué zonas y darle a su equipo cosas positivas y no las cosas negativas que ahora sí se le puede estar viendo. La caída de Huijsen ha sido absolutamente crítica. La caída en el marcador, podríamos decir, de Vinicius, la caída de Mbappé, que también, pese a que ha seguido marcando goles, no ha sido igual que esas primeras jornadas en las que, más allá de los goles, se veía una movilidad y un liderazgo muy distinto al que hemos podido ver en partidos después. Luego, lógicamente, las grietas que se han ido generando en el vestuario y que eso ha ido repercutiendo en el campo. Por supuesto, absolutamente todo cuenta. No es solo la inclusión forzada de Jude Bellingham. Pero en este caso me quería centrar únicamente en las palabras de Quique Sánchez Flores, que
como habéis podido observar en este vídeo, no estoy ni mucho menos de acuerdo con lo que ha dicho. Y nada más, este es el vídeo. Si os ha gustado, dejad un like, dejad en los comentarios qué opináis sobre las palabras de Quique o lo que he dicho yo, o si estáis de acuerdo con unas cosas pero no con otras, algún matiz que se me haya olvidado, más o menos lo de siempre. Poned en los comentarios lo que queráis. Si os ha gustado este vídeo o algún otro y no os habéis suscrito todavía, os animo a que lo hagáis y nos vemos en el siguiente vídeo.